Hola a todos y bienvenidos a la novena clase acerca de cómo hacer un juego de peleas en Scratch. En la clase de hoy arreglaremos algunos bugs, completaremos otros bloques y finalmente agregaremos un sistema de aturdimiento para ambos jugadores. Sin nada más que decir, empecemos. El primer bug que arreglaremos es el de la reducción de energía del personaje Vegeta. Como ustedes pueden ver, al realizar un ataque u otro, ninguno de los personajes reduce la cantidad de su energía. Entonces, para solucionar esto, primero nos iremos al objeto Player y buscaremos el bloque de Vegeta Poder Simple 5. Para corregir el bug, tendremos que reemplazar el elemento 2 de Player 1 atributos. Recuerden que el elemento 2 representa a la energía. Entonces, reemplazamos el elemento 2 con el mismo elemento reducido en 1. Esto simplemente resta 1 a la energía del Player 1. Ahora haremos lo mismo pero con los atributos del Player 2. Para esto nos vamos al objeto de Player 2, buscamos el mismo bloque y de igual manera reemplazamos el elemento 1 del Player 2 con el mismo elemento reducido en 1. Probamos el juego para ver cómo nos ha quedado. Y como pueden ver, ya tenemos el bug corregido. Lo que haremos ahora será completar los movimientos del golpe 1 y 3 del personaje Goku del Player 2. Entonces para esto nos vamos nuevamente al Player 2 y buscamos el golpe 3 y 1 de este player. Recuerden que el golpe 3 y el golpe 1 son los golpes del personaje Goku. En cambio, Vegeta golpe 1 y Vegeta golpe 3 son los bloques del personaje Vegeta. Bien, primero buscaremos los bloques del personaje Vegeta, solamente para ver que en el bloque de Vegeta golpe 1 tiene dos movimientos, que serían moverse 5 pasos debajo de esperar 0-1 y moverse nuevamente 5 pasos debajo de esperar 0-1. De igual manera, el golpe 3 del personaje Vegeta tiene un movimiento que sería moverse 10 pasos debajo de esperar 0-1. Recuerden también que el bloque o los bloques del personaje Vegeta son prácticamente iguales a los de Goku, a diferencia de los disfraces. Entonces vamos nuevamente a los bloques del personaje Goku. Y como pueden ver, aquí no tiene los movimientos que tiene el personaje Vegeta. Entonces lo que haremos será colocar esos movimientos. Entonces, cuando realice el golpe 3 se moverá 10 pasos después de cambiar al disfraz 34. Y cuando realice el golpe 1 se moverá 2 veces 5 pasos. La primera vez debajo de Goku 25 y la segunda vez debajo de Goku 37. Y listo, con esto ya tendríamos los bloques completos y además tendríamos corregido el bug de la reducción de energía. Ya que tenemos los bloques completos y los bugs solucionados, empezaremos a programar el aturdimiento de ambos jugadores. Pero antes de empezar a programar el aturdimiento, primero tendremos que crear las variables de aturdimiento para ambos jugadores. Entonces creamos las variables y empezaremos creando la variable del Player 1. Ahora creamos la variable del Player 2. Y ahora empezaremos a crear los controladores para ambos jugadores. Primero nos vamos al Player 1 y aquí dentro crearemos el controlador del aturdimiento del Player 1. Entonces primero voy a jalar los bloques y luego voy a explicar para qué sirve y cómo funciona. Bien, entonces, al recibir el evento jugar, vamos a fijar la variable Player 1 aturdimiento a 0.9
Y luego, por siempre, si el estado del juego es despausado y además el valor de player 1 aturdimiento es mayor que 1, vamos a esperar 0.5 y vamos a sumar a player 1 aturdimiento menos 0.1. ¿Qué quiere decir esto? Que primeramente vamos a inicializar el valor de player 1 aturdimiento en 0.9. Y este valor quiere decir que el player 1 no está aturdido. Recuerden, 0.9 no aturdido, 1.1 aturdido. Después de inicializar este valor, lo que va a suceder es que si el estado del juego es igual a despausado y player 1 aturdimiento es mayor que 1, o en otras palabras, player 1 está aturdido, vamos a restar el aturdimiento y de esta manera, en cuestión de tiempo, player 1 va a dejar de estar aturdido. Entonces, si player 1 está aturdido o el valor de player 1 aturdimiento es mayor a 1, va a esperar 0.5 y va a reducir ese aturdimiento hasta que llegue a 0.9. Y cuando llega a 0.9 no va a estar aturdido, entonces va a dejar de ejecutarse todo este código. Bien, ya que tenemos este controlador terminado y sabemos cómo funciona, vamos a copiar este evento y lo vamos a mandar al player 2. Vamos a llevarle un área vacía para tener más orden. Y aquí simplemente vamos a cambiar sus variables. En vez de ser player 1 aturdimiento, ahora le ponemos player 2 aturdimiento. De igual manera aquí le ponemos player 2 aturdimiento. Y finalmente aquí también le ponemos player 2 aturdimiento. Ya que tenemos los controladores de aturdimiento de ambos jugadores, lo que tendremos que hacer ahora es poner todas sus acciones dentro de una condicional. Para esto primero nos vamos al player 1 y aquí dentro buscaremos sus acciones. Entonces buscamos el bloque de acciones del player 1. Y como pueden ver tenemos dos bloques de acciones. El primer bloque de acciones pertenece al player 1 personaje index con valor 1, o es decir, Vegeta. Y el segundo bloque de acciones pertenece al player 1 personaje index con el valor de 2, o es decir, Goku. Primeramente voy a poner la condicional de aturdimiento para el personaje Vegeta y luego para el personaje Goku. Recuerden que las acciones de los jugadores o de los players son todas estas condicionales que tienen como condición al presionarse una tecla. Entonces jalamos todas las acciones del personaje Vegeta del player 1 y la ponemos dentro de esta condicional. Finalmente regresamos todo este bloque a esta condicional y ya tendríamos terminado nuestro personaje Vegeta. Ahora haremos lo mismo pero con nuestro personaje Goku. Y con esto ya tendríamos actualizados los bloques de acciones de los personajes de Player 1. Antes de hacer lo mismo con el Player 2, explicaré por qué le ponemos esto. Ponemos todo el bloque de acciones del player dentro de esta condicional, porque si el jugador o el player está aturdido, no podrá realizar ninguna de estas acciones. Para que el jugador pueda realizar cualquier acción, ya sea moverse o atacar, el aturdimiento del jugador tiene que ser menor a 1. Es decir, si el aturdimiento es 0.9, podrá realizar cualquiera de estas acciones con normalidad, pero si el aturdimiento es 1 o 1.1, no podrá realizar ninguna de estas acciones. Ahora haremos lo mismo, pero con el Player 2. Entonces simplemente voy a copiar este código y lo voy a pasar al Player 2. Ahora voy a buscar su bloque de acciones. Y como en el Player 1 voy a poner este bloque dentro de esta condicional. Pero en vez de ser Player 1 aturdimiento, aquí tendrá que ser Player 2 aturdimiento. Voy a copiar la misma condicional para el personaje Goku. Y con esto voy a englobar sus acciones. Con esto ya tendríamos actualizado las acciones de los personajes de ambos jugadores y también tendríamos nuestros controladores de aturdimiento terminados. Lo único que nos faltaría sería actualizar el bloque de reacciones de ambos jugadores. Entonces primero nos vamos al Player 1 y aquí dentro buscaremos el bloque de reacciones de este jugador. Una vez se encuentren el bloque de reacciones del jugador, lo siguiente que haremos será sumar al aturdimiento en cada una de estas reacciones. Como nos encontramos en el Player 1, entonces le sumaremos al aturdimiento del Player 1.
Recuerden que en la descripción del vídeo les dejé un archivo PowerPoint con los aturdimientos que le tendremos que sumar a cada una de estas reacciones, por si quieres adelantarte, pero de todas formas lo haremos paso a paso en este vídeo. Entonces, en la reacción número 1, le sumaremos 0.3 al aturdimiento de Player 1 debajo de mover menos 5 pasos. Haremos lo mismo debajo de mover menos 5 pasos de abajo. Y en la reacción número 2, debajo de mover menos 10 pasos, le sumaremos un aturdimiento de 0.4. En la reacción número 3, antes de que se ejecute este bucle que repite 3 veces menos 5 pasos, sumaremos 0.5 al aturdimiento. En la reacción 4, de igual manera, sumaremos al aturdimiento 0.5 antes de que se ejecute este bucle de repetición. Finalmente buscaremos el bloque de reacciones, pero de los poderes, o en este caso del poder simple, ya que no se encuentra en este bloque, sino que lo pusimos en un bloque aparte. Y aquí dentro le sumaremos al aturdimiento del Player 1 0.25 antes de que se ejecute repetir 2 veces menos 10 pasos. Ya que tenemos todas las reacciones del Player 1 actualizadas, lo que haremos será actualizar las reacciones del Player 2. Para esto nos vamos al objeto Player 2 y realizaremos el mismo procedimiento. Ahora vamos a probar el juego para ver cómo nos ha quedado. Y como pudieron ver, la variable aturdimiento de ambos jugadores funciona correctamente, pero pareciera que el personaje no está aturdido, porque cuando el personaje se encuentra aturdido, a pesar de que la variable funciona correctamente, no cambiamos ningún disfraz. Entonces, y finalmente, vamos al Player 1 y posteriormente al Player 2 y vamos a agregar un disfraz de aturdimiento cuando el personaje se encuentre aturdido o cuando la variable de aturdimiento sea mayor que 1. Para esto simplemente buscamos el bloque de acciones del Player y como vemos tenemos dos bloques de acciones. Entonces primero voy a modificar el bloque de acciones del personaje Vegeta y para esto nos vamos al final de sus acciones. Bien, como pueden ver, todos estos son acciones del personaje Vegeta. Entonces vamos a sacar este bloque de acciones momentáneamente y nos vamos a ir a la parte de abajo. Lo que haremos aquí será agregar la siguiente condicional. Copiamos esta condición y la pasamos hasta abajo. Entonces, esta condicional es la negación de la condición que tenemos arriba. Como alternativa, ustedes pueden utilizar esta condicional que integra estas dos condicionales, donde la primera condición sería esto, y dentro de esta condición iría todas las acciones, y la segunda condicional sería el si no, pero cualquiera de estas alternativas funciona correctamente, así que yo voy a utilizar la que ya tengo. Entonces, una vez tenga esta condicional integrada debajo del bloque de las acciones, voy a regresar todo este bloque donde se encontraba. Entonces, si la variable Player 1 aturdimiento es menor que 1, el jugador 1 podrá realizar todas estas acciones normalmente, pero ¿qué pasa si Player 1 aturdimiento es mayor que 1? Entonces el jugador no podrá realizar ninguna de las acciones que tenemos aquí arriba, y no solo eso, sino que también vamos a cambiar su disfraz por un disfraz en el que Vegeta se encuentra aturdido. Entonces vamos a los disfraces, y aquí vamos a buscar un disfraz en el que Vegeta se encuentra aturdido. En este caso yo voy a utilizar Vegeta 25, entonces pondré esta línea de código dentro de esta condicional. Finalmente vamos a hacer lo mismo pero con el personaje Goku. Y vamos a poner esta condicional debajo del bloque de las acciones de Goku. Pero en vez de cambiar a Vegeta 25, vamos a buscar un disfraz en el que Goku se encuentra aturdido. En este caso yo utilizaré Goku 42. Y ahora vamos a probar el juego para ver cómo nos ha quedado.
Ahora haremos lo mismo con el Player 2 y con eso ya tendremos nuestro sistema de aturdimiento terminado. Probamos el juego para ver cómo nos ha quedado. Como pueden ver, ya tenemos los sistemas de aturdimiento de ambos jugadores terminados, ya solo nos faltaría pulir la colisión de los jugadores, programar un bot para el juego y programar un sistema de tiempos de recarga si es que nos alcanza el tiempo. Hasta que llegó el video de hoy y conmigo será, hasta la próxima.